Atención, récord de infectados en la Argentina. Son 258 las personas que tienen coronavirus. Reiteramos este concepto para comenzar con especial coronavirus. Mi nombre es Hugo Machiavelli y tres grandes temas atraviesan la Argentina de hoy. Por un lado, la nueva fase de la cuarentena implica una flexibilización real en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano y en la ciudad de Buenos Aires. Y a la vez, ¿hasta cuánto puede aguantar nuestra salud emocional? ¿Hasta cuándo podemos resistir esta situación? Lo segundo tiene que ver con lo que dijo Alfonso Prat-Gay. ¿La economía se está destruyendo? Y el tercer concepto, entre los que vamos a tratar en esta noche aquí, tiene que ver con lo que dijo Alberto Fernández y Axel Kicillof en el anuncio del viernes pasado. Para defender la política sanitaria, ¿es necesario atacar a la oposición y a los medios de comunicación? ¿Acaso se quiere volver a la idea del discurso único y de evitar el debate de ideas? Buenas noches, Hugo. Mi nombre es Agustina Girón y hoy, como bien decías, vamos a hablar de todo. Para hablar de justamente la cuarentena vamos a estar dialogando con Omar Sued. Él es infectólogo y una de las personas que está asesorando al gobierno justamente en términos de cuarentena. Le vamos a explicar de qué se trata esta nueva faceta, esta nueva fase que comienza hoy en la Argentina y también en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Pero vamos a hablar también de economía, lo vamos a hacer de la mano de Broda, porque él nos va a explicar justamente, ¿nos conviene ir al default o no? ¿Qué está pasando con la economía? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a seguir destruyendo o no? Pero también, por supuesto, vamos a hablar de política, porque fue algo intenso esta semana. Vamos a hablar con Luis Juez para analizar la situación de Cristina. ¿Hay un plan por parte de Cristina para salir impune dentro de las causas judiciales? ¿Hay un enamoramiento por parte de la clase gobernante respecto a la cuarentena? De todo eso vamos a estar hablando, pero por supuesto no nos olvidamos tampoco de aquellos que están trabajando por los demás, los que piensan en los demás. Les vamos a contar de una iniciativa que se llama Mil Máscaras y en un ratito nos lo va a adelantar Javier Mozo, ¿no, Hugo? Exactamente, Javier Mozo, que nos acompaña desde el lugar donde están pasando las cosas. Atención, porque hay una iniciativa muy importante y por supuesto estamos desde ahora hasta dentro de un poquito menos de 60 minutos esperando a Luis Majul. Hay un programón hoy en La Cornisa súper cargado, el programa que va a comenzar unos minutos antes de las 9 de la noche. Te enumero algunas cosas que no podés perderte. Por un lado, la editorial de Luis Majul. A la vez, mirá, tres mujeres que denuncian: Paulo Oliveto, Silvina Martínez y Florencia Arieto. El plan de la impunidad que quieren, a partir de una estrategia, sostener Cristina Fernández y Moyano. Atención con ese dato. Y también estará Mario Pergolini, programón. Pero vamos a la calle, ¿no? Así es, vamos a la calle porque les adelantábamos recién. Javier Mozo hoy nos va a contar algo que tiene que ver justamente con la esperanza, ¿no? En un ratito nada más él nos va a estar contando, ¿no? Sí, entonces vamos a hablar ahora con Omar Sued. Es infectólogo, está en línea, es uno de los hombres que asesora nada menos que al presidente Alberto Fernández. ¿Qué tal, Sued? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por llamar. Buenas noches. La primera pregunta es, ¿por sí o por no? ¿Se hacen los testeos necesarios? Acabamos de conocer la cifra récord de hoy por la cantidad de infectados, 258, nunca hasta acá la Argentina había tenido ese número. ¿Qué tiene para decir sobre los testeos y los datos que se están divulgando oficialmente? Bueno, la verdad que hoy ya han puesto en la página del Ministerio disponible la red de laboratorios, más de 300 laboratorios haciendo análisis y más de 3.000, aproximadamente 3.000 pruebas cada día. Así que en principio no es un problema de falta de testeo. Lo que estamos viendo ahora en la ciudad de Buenos Aires es un brote específico dentro de una comunidad cerrada, de un barrio cerrado, digamos así, cerrado en el contexto de un barrio, de una villa, de un barrio carenciado, que ha generado un montón de casos y que probablemente sigamos viendo más casos en los próximos días. Bueno, de hecho hoy hubo un récord también en ese sentido, pero donde se ven situaciones realmente preocupantes es también en los geriátricos. ¿Por qué es noticia esto tan frecuentemente y qué nos dice eso sobre el virus? Sí, el 50% de las muertes en Europa
han sido personas que vivían en geriátricos. Son uno de los lugares de mayor riesgo de tanto de transmisión como de mortalidad, porque el virus ya sabemos que ataca a las personas mayores de 60 y con mucho más, digamos, ataca en el sentido de que tiene mayor tasa de mortalidad y con mucho más riesgo todavía a medida que aumenta. Un 4% de las personas mayores de 60 van a fallecer, un 8% de las personas mayores de 70 y un 15% de las mayores de 80. O sea que tenemos que tener siempre mucho cuidado con las personas mayores y recordar que a pesar de todas las flexibilizaciones que haya, las personas mayores tienen que mantenerse aisladas lo máximo posible y tienen que acogerse también a las licencias obligatorias que defienden, digamos, que protegen justamente a las personas mayores y a las personas con factores de riesgo para que no vayan a trabajar, aunque haya flexibilización, porque lo que nos dice este virus, que es lo que vos nos preguntás, es que se transmite muy rápido. Se transmite muy rápido y la situación de los geriátricos en los que entra mucha gente, que mucha gente trabaja en varios geriátricos, en más de uno, hace que puedan llevar gente más joven o visitantes, puedan llevar ese virus a diferentes geriátricos y ahí se desparrama la infección rápidamente. Suede, insisto sobre el tema de los testeos, porque es cierto que nadie duda de cierta, digamos, visión positiva sobre la política sanitaria, pero ¿se hacen lo suficiente? Argentina llegó tarde a la compra de los insumos para hacer los testeos y hoy las cifras marcan un aumento, pero a partir de indicadores que no sabemos si se controlan. No, la verdad es que no llegó tarde. Argentina fue uno de los primeros países que inició las compras. Se compraron 400.000 pruebas. Yo recuerdo hace ya casi un mes y medio, el 20 de enero o los primeros días de febrero, cuando empezamos las reuniones periódicas del comité asesor, y ya se habían encargado 400.000 pruebas de PCR. Lo que pasó al inicio fue que no llegaban porque no había provisión externa. Hoy ya tenemos pruebas desarrolladas localmente, serológicas, y para PCR seguimos dependiendo de las importaciones, pero hay insumos, al menos hasta donde nosotros tenemos entendido, no hubo rotura de stock. Si vos vas a cualquier laboratorio, hay posibilidad de hacerte la prueba. Lo que sí, cuando uno mira el porcentaje de las pruebas que se hacen que son positivas, para que uno asuma que está haciendo la cantidad suficiente de testeo, tiene que tener al menos 10% o menos de las pruebas que se hicieron tienen que ser positivas. En Argentina estábamos en un 7% a nivel país y en los últimos días en la ciudad de Buenos Aires, con el brote en la Villa 31, en la ciudad de Buenos Aires está en un 12 o un 13%, creo, pero el resto del país está menos de 10, así que estamos en situación de diagnóstico relativamente, digamos, buena, no relativamente buena, mejor que Brasil. Obviamente Chile tiene muchísimo más testeo porque es reconocido desde el inicio que habían hecho una campaña muy grande de testeo, pero no está mucho mejor epidemiológicamente ni en número de muertos tampoco, ¿no? Pero sí que tiene muchos más testeo por habitante que nosotros. ¿Por qué Chile logró justamente tener tantos testeos y desde tan temprano? Bueno, porque tiene una política comercial diferente, ha permitido, digamos, la expansión de todos los laboratorios privados. Acá al inicio ellos tienen ya un sistema privado descentralizado, capacitado. Nosotros tuvimos unos primeros días que capacitar a partir del Hospital Malbrán a la red de laboratorios, que se hizo relativamente rápido también, por suerte. ¿Qué le pregunta el presidente Alberto Fernández cuando se reúnen con el comité de asesores? La verdad que las dos últimas reuniones fueron... la última, yo no fui parte de los que fueron a la Casa Rosada. Siempre tenemos una reunión con el ministro antes y ahí decidimos, no podemos ir todos porque somos 20. Entonces, como yo había ido a la anterior, tocaba rotar a otra gente, ¿no? Entonces, pero siempre en la reunión del ministerio, en las últimas reuniones, estuvo rondando mucho más en relación a la cuarentena y a las medidas específicas de la cuarentena y al análisis de cómo va el país. Ya hace un par de semanas que venimos discutiendo que el país no es homogéneo, que hay diferentes realidades, que hay provincias que están muy bien y que la situación se estaba concentrando mucho más en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Bueno, y es definitivamente lo que ha pasado y es lo que ustedes están viendo también en todos los medios, que hay provincias que tienen un tiempo de duplicación mayor de 25 días y que este tiempo se ha cortado mucho en Provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires.
Ujú. Doctor, aproximadamente cada 15 días vamos conociendo información sobre la nueva fase de la cuarentena. Por un lado, ¿usted cree que dentro de 15 días vamos a estar listos para la última fase en el resto del país y específicamente en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires? ¿Se va a poder pasar finalmente a la fase 4? Bueno, hay provincias que están muy bien, hay provincias que la verdad es que han hecho una contención adecuada, han tenido la suerte de tener pocos casos y la cuarentena nacional ayudó a que no penetre el virus en aquellas provincias que no había llegado, básicamente Formosa y Catamarca, que no han tenido ningún caso. Entonces, ahí en esas provincias es fácil pensar que vamos a poder pasar a la fase sin problemas. Provincia de Buenos Aires, depende de la zona, está en situaciones mejores. Y la ciudad de Buenos Aires estos últimos 3 días realmente es una gran preocupación y tenemos que ver qué pasa con respecto al brote de las villas y además a la situación general de la ciudad, porque hoy realmente el movimiento que hubo en la ciudad fue muy importante y ojalá que se pueda mantener en estos días la distancia física y que esto no se traduzca en los próximos días en aumentos mayores de casos todavía, cosa que va a complicar la decisión y quizás tengamos que pensar en retroceder, no en cambiar de fase. ¿Para usted la cuarentena debe seguir? Eso le iba a preguntar. Usted habla de retroceder. Y a propósito de eso, ¿usted sabe si hay estadísticas sobre otro tipo de muertes que pudieran también involucrar a la cuarentena? Me refiero a ACV, otro tipo de problemas. Digo, usted como infectólogo, ¿accede a esas estadísticas para saber cómo está la Argentina en materia de salud en medio de esta situación? La verdad que no he buscado el acceso a esas estadísticas a nivel de Argentina. Hemos estado viendo a nivel global, es muy difícil evaluar el impacto de aumento o de disminución de muertes. Quiero decir, en Argentina sí lo que hemos visto y lo que hemos recibido informaciones de la caída trágica del número de muertes violentas y del número de muertes por accidentes de tránsito. Eso ha caído un montón, que es más del 50% de los casos de muerte en personas jóvenes. Entonces eso permitió un montón de camas libres en terapia intensiva porque las personas por suerte no se complicaron ni se accidentaron ni llegaron a hospitales ni a terapias por la cuarentena misma. Entonces es un efecto muy positivo de la cuarentena. El registro de muertes pareciera que está de hecho disminuyendo en varios otros sectores y hay la preocupación de que pudiera aumentar en muertes cardiovasculares o muertes por cáncer, pero la verdad que todavía no se ha visto ese aumento, no tengo acceso a esa información como para decir si hay o no hay, pero en el mundo tampoco se ha visto un aumento desproporcionado en estas otras situaciones. O sea que hay que evaluar. La cuarentena yo realmente creo que tiene realmente impacto positivo en la transmisión, lo estamos viendo. Ponemos nuestro país en comparación con Brasil, aunque no hay que hacer comparaciones o no deberíamos, pero realmente es llamativa la diferencia. Las mismas revistas internacionales, los diarios internacionales como el The Guardian en Inglaterra, ponen esta diferencia, digamos, en la tapa justamente por el enfoque que han tenido los diferentes gobiernos y cómo eso ha impactado en la cantidad de casos que hemos tenido, ¿no? Entonces yo creo que la cuarentena es importante. La cuarentena se flexibiliza por cuestiones no sanitarias, sino por cuestiones comerciales y económicas, y también quizás por salud mental de la población, para que tenga un respiro, para que tenga un poco de relajación, pero no es por cuestiones sanitarias en la ciudad de Buenos Aires. Sí podemos decir que el resto de las provincias ha controlado muy bien la situación. Correcto. Entonces la ciudad de Buenos Aires hay que hacer el esfuerzo de salir lo menos posible, hacer el distanciamiento, lavarse las manos y continuar con las mismas medidas que teníamos antes. Seguro. Doctor, le agradezco mucho el contacto, la verdad que siempre muy claro porque la ciencia nos ayuda a entender mejor qué es lo que está pasando en medio de la pandemia. Pero hablando de lo que está pasando, nos vamos a justamente comunicarnos con Javier Mozo. Él está en la calle y nos va a contar un proyecto que te puedo asegurar es fundamental para enfrentar la pandemia del coronavirus. Javier. Hugo, Agus, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Estamos en San Martín y en épocas de cuarentena, en épocas de pandemia, de política y economía, la solidaridad es fundamental. ¿Por qué? Porque vamos a conocer un proyecto que ya prácticamente es realidad.
1000 máscaras. Es una ONG que va a empezar a dar de forma gratuita máscaras a todo el país, pero en instantes vamos a hablar con los creadores, con la gente que encara este proyecto y por sobre todas las cosas algo fundamental. Esto es sin fines de lucro, pero cuando ustedes lo decidan, nosotros aquí en San Martín, prestos para la nota. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Una iniciativa fundamental, sí, Agustina. Seguro, les contamos a todos un último momento. Hoy conocimos la noticia vinculada a una donación de test que habían llegado desde China y que tuvieron fallas. Bueno, justamente en ese sentido, Graciela Ocaña va a presentar, lo informó hace un ratito, va a presentar un pedido de informes para ver qué es lo que sucedió en ese sentido. Y por eso la tenemos a Guadalupe Vázquez del otro lado para contarnos un poco mejor sobre este tema. Guadalupe, buenas noches. ¿Qué fue lo que sucedió con estos test? ¿Por qué fallaron? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, esta es una nota de Iván Ruiz. Nosotros veníamos anticipando en la semana que estos testeos masivos se estaban haciendo mal, que algo estaba fallando. Se hicieron 1.200 testeos. Estamos hablando de los que hizo el Ministerio de Salud Nacional en las estaciones de trenes, en Constitución, en Retiro y en Once. De los 1.200 test que hicieron, solo 8 les dio positivo, con lo cual da un porcentaje de 0,66%. Esto, de acuerdo al Estado, nosotros que estamos en la pandemia, era llamativamente bajo. El sindicato de bioquímicos, también la Facultad de Bioquímicos y de Farmacéuticos también habían hecho saber su curiosidad por estos resultados tan bajos y también habían denunciado que no se los había convocado para hacer estos operativos en las estaciones, que se estaba utilizando personal que no se sabía si estaba preparado como corresponde para manipular reactivos, validar estos reactivos. Y hoy lo que se conoció en esta nota de La Nación es que lo que el CONICET y el Ministerio de Ciencia y Tecnología está recomendando es no usar estos reactivos porque tienen fallas. Correcto. Presentan una línea muy débil en el caso de cuando da positivo, entonces esto presta a confusión con el resultado. Guadalupe, y hay dos preguntas que son inquietantes y que vos seguramente tenés para responder porque lo presentaste aquí en Mirá, en el programa de lunes a jueves que también conduce Luis Majul. ¿Le costó plata al Estado esta donación de test? Y a su vez, ¿sirven o no sirven los test que justamente se están denunciando ahora? Bueno, ¿qué es lo que dice la empresa que los donó? Quienes los donaron, supuestamente $700.000, es Petroquímica Cuyo, que es una empresa que pertenece al grupo de empresas farmacéuticas de la familia Silecki. Ellos dicen que lo donaron, son test baratos que se compran en China por unos $4. Hay países que los han aprobado, hay países que no los han aprobado. De hecho, India ha hecho una devolución. Lo que también se sabe es que aparentemente el Ministerio de Salud Nacional se dio cuenta de que no eran del todo confiables y por eso restringió el muestreo a gente que no hubiera presentado síntomas por 21 días. ¿Qué es lo que ocurre? Estos tests solo prueban un anticuerpo. Son dos anticuerpos, los anticuerpos tempranos y los anticuerpos tardíos. Uno te muestran si uno estuvo en contacto con el anticuerpo, o sea, con el virus, y otro solo da una respuesta de que en algún momento quizás uno estuvo en contacto con el virus, pero no se sabe si uno actualmente está en contacto con el virus. Ahora, esto llamativamente, aparentemente el gobierno lo sabía y por eso restringió el testeo a solo si las personas no habían tenido síntomas por 21 días. O sea que estaba restringiendo la muestra. Por otro lado, otra cosa curiosa es que el gobierno de la ciudad, cuando empezó el brote, por ejemplo, en el barrio 31, no utilizó estos test, y nosotros hablamos también con gente del Ministerio de Salud de la ciudad de Buenos Aires, y ellos nos contaban que ellos están esperando sus propios test desde China porque consideraban que lo necesario era utilizar estos test que midieran los dos anticuerpos. Y también llamativamente les consultamos si ellos iban a utilizar bioquímicos para hacer los operativos y nos dijeron que sí.
Con lo cual, no era para nada descabellado el planteo de que llamativamente en estos testeos masivos no se estaba utilizando bioquímicos. Recuerdo que cuando hicimos el tema en Mirá la semana pasada, el doctor Eduardo López, que forma parte del Consejo de Especialistas consultados por el gobierno, se ofuscó llamativamente y decía que no, que los test estaban perfectos y que se estaba haciendo todo bien. La realidad hoy nos indica que en realidad no se estaba haciendo todo tan bien. Ahora, Guadalupe, perdón, la vuelvo a traer Sí. un segundo a algo que dijiste recién que me parece bastante tremendo, no sé si es así. Decías que el gobierno sabía que no eran del todo confiables y se dio cuenta de eso. ¿Pero en qué momento se da cuenta el gobierno de esto? Bueno, estos test, como les decía, hay países que no los tienen aprobados, hay muchos otros que sí tienen una confiabilidad del 80% y lo que se usan para estos testeos masivos porque Correcto. solo muestra uno de los dos anticuerpos. Entonces el resultado no es tan confiable, digamos, o tan demostrativo para poder saber si la persona en el momento tiene o no tiene coronavirus. Guadalupe, a propósito de eso, queremos escuchar el tape donde aparece mejor también explicado a lo que vos estás contando sobre este tema. ¿Te parece? ¿Cómo no? Las palabras del doctor López son desacertadas, no las comparto, aunque lo respeto como profesional, porque justamente para el COVID los bioquímicos, desde los test que nos permiten establecer el diagnóstico por la pesquisa del virus, de la PCR, por PCR, y los test que nos permiten la evaluación de los anticuerpos, por las defensas, ¿no? Por los test, en este caso rápidos, serológicos que se están realizando, tenemos la llave complementaria para poder darnos cuenta dónde están paradas cada una de las personas, las sintomáticas y las asintomáticas, que representan a su vez la mayoría de la gente que tiene contacto con el virus, ¿no? Los bioquímicos ofrecemos nuestra colaboración para que estos tengan una información que resulte confiable a la hora de tomar decisiones políticas para la población. Entonces la pregunta es, ¿cómo tiene que seguir este tema? ¿Hay que dar de baja los test? ¿Son confiables? ¿Le costaron plata al Estado y a cada uno de nosotros, Guadalupe, para cerrar? Según la información oficial, esto fue una donación. Como ustedes contaban recién, hay un pedido de informes de la diputada Graciela Ocaña para saber un poco más sobre esta supuesta donación, para ver si efectivamente el gobierno no puso ni un peso en estos test. Pero llamativamente también, permítanme ser desconfiada, esta información viene justo a darse cuando hay un test que se aprobó la semana pasada de fabricación nacional, en donde uno de los grandes empresarios del sector farmacéutico argentino es quien los está produciendo. Hay toda una interna en el tema de los reactivos, cuando no en Argentina, porque hay distintos laboratorios que se están disputando. Obviamente les interesa el negocio de los reactivos de coronavirus. De hecho, hay algunos proyectos que también se habían presentado en el ANMAT que estaban esperando la autorización, y sin embargo los que se autorizaron eran de otro grupo empresario. Son todas, por ahora, son todas sospechas que estamos investigando, porque obviamente atrás de esto hay un negocio millonario. Seguro. Estaremos pendientes de este tema. Guadalupe, te agradecemos muchísimo por este tiempo, ¿eh? Gracias a ustedes. Hasta luego. Y otra cosa que realmente nos sorprendió en los últimos días tiene que ver con los casos de coronavirus en las villas, específicamente en la Villa 31, uno de los lugares más afectados. La situación realmente preocupa porque más del 60% de las personas testeadas se están dando positivo. Eso fuimos a buscar esta semana en la calle, en la Villa 31. Este es un adelanto de lo que van a ver en un ratito nada más en La Cornisa con Luis Majul. La Villa 31 se convirtió en uno de los lugares más afectados por la pandemia del coronavirus. Y es que en las zonas más vulnerables, la distancia social, uno de los principales métodos de prevención contra el COVID-19, es prácticamente imposible de cumplir. En esta última semana aumentaron
drásticamente los casos de coronavirus en el barrio. ¿Cómo está la situación acá? Y la situación está bastante complicada y la verdad que trae mucha preocupación. Y hoy por hoy no tenemos agua, así que estamos exactamente como cuando empezamos el ritmo. Sí, estamos bajo la pandemia de esta enfermedad y necesitamos mucho el tema del agua. Yo soy feriante, ahora estoy sin laburo y tenemos que hacer algo para subsistir. Acá, por ejemplo, esta mañana vino la policía, le dijo a mi marido que no puede salir a vender. ¿Te da miedo venir? Uno algo tiene que hacer. ¿Cuál fue el porcentaje de positivos en relación a la cantidad de hisopados que se hicieron hasta ahora? Entre el 40 y 50% de los test positivos, o sea, personas que ya tenían síntomas. Bueno, un tema muy preocupante en este especial coronavirus con respecto al barrio 31 y otros lugares que son considerados como los que más se está desparramando el COVID-19. Nos vamos a la economía, que es la contracara de la pandemia, y tenemos a Miguel Ángel Broda. Le queremos preguntar si la Argentina definitivamente puede caer en default, qué significa esto, y a la vez, qué es lo que pasa con el discurso desde el gobierno. ¿Es un discurso que aprovecha la pandemia para hacer de su manera de conducción algo sin control? Está Broda del otro lado. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Mire, Argentina ¿Broda? Es un país anómalo. Es un país que, al revés de todos los demás, tiene una macro correcto, muy anormal. Y fíjese, hacemos, digamos, un equipo con Irán, con Ecuador, que tienen... Antes de que me desarrolle la respuesta, que lo queremos escuchar con atención, ¿me da unos segunditos nada más y volvemos con usted? ¿Cómo no? Y seguimos en comunicación con Miguel Ángel Broda. Broda, una pregunta, ¿no? Tenemos muy importante, porque esta semana Prat Gay dijo que la cuarentena estaba destrozando la economía. ¿Qué piensa usted sobre esto? Mire, esta es una recesión mundial como no hubo ninguna otra. Nadie tiene experiencia sobre esto. Todos los países han reaccionado de una manera, con un aumento del gasto y con un aumento del déficit, a una velocidad inédita, o sea, digamos 5, 6, 7 veces más rápido que la recesión del 2008, tanto la política fiscal como la política monetaria. O sea, el problema de Argentina es que cuando todos los demás pueden gastar 10, 12 puntos del PBI, Perú, Chile, Colombia, Brasil, nosotros no tenemos nada. O sea, nosotros no tenemos equilibrio fiscal, no tenemos reservas internacionales, no tenemos acceso al mercado internacional, y todo lo que tenemos que hacer lo hacemos emitiendo dinero, y por lo tanto el monto de la ayuda de Argentina que hace el gobierno, que ha actuado muy bien con relación a la cuarentena, es menor. Así que me animaría a decir de que Argentina va a caer más que otros países de la región, pero va a caer 7, 8, 9% este año, y este segundo trimestre es muy, pero muy recesivo. Ya lo poquito que sabemos de marzo ya dejó un arrastre muy negativo para el segundo trimestre, y además nosotros probablemente alcancemos el piso en abril, pero todavía no estamos seguros cómo van a ser los efectos de la flexibilización de la cuarentena. Claro. Mire, para que ustedes tengan una idea, nuestro pronóstico del segundo trimestre es entre 12 y 13% menor que el segundo trimestre del año pasado, y ya estábamos en una recesión en el segundo trimestre. Mire, Argentina es un país decadente, un país con esta inflación como ninguno, y además una fase recesiva del ciclo. No, mire, no sé lo que dijo Prat Gay, pero claramente en todas partes del mundo la cuarentena ha agravado la recesión. Es probable
que si no podemos o no tenemos suficientes recursos, la recuperación sea más débil que otros países. Pero en todos los países usted tiene un segundo trimestre, pero notablemente de caída del nivel de actividad. Correcto. Así que no veo nada diferente a Argentina, solo que Argentina en términos económicos es un adulto mayor, o sea, Claro, un país claro. muy... Y el gobierno está haciendo lo que hay que hacer porque se habla de caídas de 4, 5, 6 puntos del PBI, pero con la excusa de que de la muerte no se sale, del PBI cayendo sí se sale, dice el gobierno. Mire, la verdad que no hay una opción entre sanidad y economía. Todos los países del mundo van a tratar de minimizar la recesión sujeto a que el RO, o sea, que cada uno de los infectados cuánto pueda contagiarse a uno o menor a uno. Así que todos los países tienen el mismo objetivo. Mi impresión es que la cuarentena ha sido buena, que Argentina hizo bien en hacer, independiente de que tenía pocos test y muchas de las cosas que no estábamos preparados. Pero bueno, ahora viene la fase más importante, que es la fase de cómo flexibilizar y ver si no tenemos que retroceder. Y claramente ahí la flexibilización, primero, tiene que excluir a los adultos mayores. Segundo, tiene que ser muy cuidadoso en las áreas de mucha densidad, como las villas, con el transporte, y además tiene que hacerse cumpliendo todos los protocolos que se puedan en términos de higiene y de cómo van a ir abriendo los comercios. Pero la verdad es que la caída es muy importante y sin duda, si no aprovechamos la oportunidad de reestructurar la deuda, vamos a tener una recuperación mucho más lenta que el resto de la región. Claro. Broda, ¿qué va a pasar justamente si caemos en default? Mire, vuelvo a decir, el mundo está tan convulsionado como una oferta como la Argentina, que básicamente no paga nada en los próximos 6 años, puede ser aceptada con pocas variantes y deberíamos hacer todo lo posible para poder llegar a un acuerdo dentro de la idea general de que no queremos hacer ajuste fiscal y no queremos pagar. Claro. Creo que si vamos al default, la recuperación será mucho más débil, porque Argentina tiene un sistema financiero muy pequeño y las empresas necesitan crédito, y las empresas que pueden colocar crédito en el exterior, mire, no tienen tasa para pagar. Perú colocó a 2,78 hace 2 semanas, Paraguay a 4%, y nosotros tenemos que salir a colocar, tenemos que pagar 40% de tasa anual en dólares. Así Broda, sí. ¿Usted cree que hay en algunos sectores del gobierno un empecinamiento en llegar al default, que además sería, si es que nos ocurre, el segundo en 20 años, digo, el 2001, de nuevo ahora? ¿Hay quienes de algunos sectores escondidos están promoviendo eso para seguir con el gasto público? Mire, Argentina es un defaulteador serial, es un país anormal macroeconómicamente. Y el ministro es un ministro que todo lo que ha escrito en su vida se resume en 2 palabras. Las reestructuraciones se hacen muy lentas y tienen que tener muchísima quita. El ministro no ha explicitado un programa esperando la reestructuración de la deuda, no tiene programa de corto plazo tampoco, pero la verdad es que el mundo nos agarra como una causa perdida, o sea, nos caímos del mundo y volveremos a colocar dentro de muchos años el gobierno soberano, y también nos hemos caído, ir a vender una inversión extranjera en cualquier lugar del mundo para Argentina, y muchas veces lo he hecho, es una tarea imposible. Correcto. O sea, en ese sentido, yo ruego que el presidente, que sin duda tiene un equipo heterodoxo, un equipo amante del gasto público y hoy un equipo bastante descortinado. Así que yo espero que el presidente alargue la negociación,
y si fuera posible antes del 22 de mayo, donde caeríamos en default, lleguemos a un acuerdo. Yo veo a los acreedores que nos toman como un caso perdido y eso probablemente con poquitos esfuerzos adicionales podríamos evitar el default, que vuelvo a decir, para una economía tan vulnerable, fíjese lo que la cuarentena está haciendo con la pobreza, con la distribución del ingreso, así que tenemos que rápidamente normalizar. En el mejor de los casos, a fin de este año vamos a tener un ingreso per cápita 13-14% menor que en el 2010, excepto en los países cuyos gobiernos lo están destrozando, como Venezuela o países en guerra. No hay nada parecido a nuestra decadencia. La comparación con Venezuela siempre es muy preocupante. Broda, yo le agradezco mucho el contacto, siempre nos ayuda a entender mejor la economía, ¿eh? Muy amable. Gracias a usted. Y nos vamos directamente a la calle, Javier Mozo, en un proyecto que es para la producción de barbijos en una fábrica, con la información de último momento. Javier. Gracias, Hugo. Estamos con Dan Ettenberg. Él es uno de los de un grupo de... ¿Cuántas personas, Dan? Somos 13 personas. 13 personas, 13 realizadores, somos craneadores, por llamarlo de alguna manera. 13 emprendedores autoconvocados con la idea de ayudar y dar soporte al sistema de salud. Ideamos hacer una máscara de protección facial. Que es miles de máscaras. Claro, la idea es donar 100.000 máscaras sin fines de lucro, a base de donaciones de empresas o personas. La idea es que nosotros estamos produciendo en este momento esta máscara y la idea es juntar más o menos 100 pesos, 100 a 110 pesos vale cada máscara. Y la idea es, si juntamos la plata para hacer 100.000, donar 100.000 máscaras a centros de salud, hospitales y toda la gente que necesita esto para atender a la gente o para interrelacionarse con las personas que pueden estar afectadas por el COVID. ¿Y cómo surge esta idea? Mientras nos acercamos a la inyectora, porque en este momento se están fabricando, Hugo, Agus, se están fabricando estas viseras que son parte fundamental para la máscara en sí. ¿Cómo surge esta idea, Dan? Bueno, el tema es así. Hay muchas máscaras que se pueden fabricar, algunas de mayor o menor calidad. Nuestra idea fue, dado que esto no es un producto comercial, es algo para ayudar a los médicos, decidimos hacer un diseño superador a lo que se conseguía en plaza. Entonces hicimos un molde de inyección para poder producir un producto de máxima calidad y que pueda servir a la gente para hacer su oficio el día a día y minimizar el riesgo. Lo que hicimos es, hacer un diseño y después con la gente de Teclastar, con el apoyo de ellos y sus instalaciones, pudimos fabricar el molde de inyección usando las inyectoras de acá para producir hasta 3.000 por día. ¿3.000 por día? 3.000 por día. Es un montón. Es un montón, pero la verdad que el sistema de salud requiere un montón de máscaras. Ya sabemos que tanto camilleros, personal de salud, gente en geriátricos, médicos de todo tipo van a necesitar insumos como estos. Y la verdad es que no se consiguen tan fácilmente. Claro. Y menos algo que, si tenés que usarlo todo el día, tiene que ser muy cómodo. Entonces, eso pensamos cuando la diseñamos. ¿Cuándo comenzó la producción? Porque acá vemos también un montón. Estas ya están hechas, ya están terminadas. Listas, de hecho, así van a ser embaladas a pie de máquina. Va la visera, lo que es el frente, que es un frente transparente de máxima calidad, de PET. Y otros que tenemos el elástico y esto de acá para ajustarlo. Y la máscara lo que tiene es que puede estar puesta, digamos, durante horas. Sí. Es muy liviana y es cómoda. Entonces, la idea es, desde acá se embala y ya directamente se entrega a todos los hospitales, centros de salud que ya nos han pedido donaciones. Muy bien. ¿Y cómo funciona la máquina? A ver, explícanos un poco, porque vemos que caen de acá, ya se ven varias viseras, pero ¿cómo funciona en sí esta inyectora? Esto es así, inyectora plástica. En esa tolva que ven ahí está el plástico en pellets, que son bolitas, como las que ven en esa bolsa ahí abajo, son bolitas plásticas, se compran por kilo. La inyectora las precalienta, entra en un tornillo donde el material se funde y se comprime y se inyecta dentro del molde. Ajá. Y en unos segundos que tardan en enfriarse, después la máquina abre el molde y cae la pieza terminada. Es un proceso industrial, rápido y muy eficiente que te da piezas fácilmente esterilizables y de alta calidad. Dan, ¿qué diferencia hay entre este tipo de máscaras y las otras que uno ve habitualmente o de las multinacionales que uno ve habitualmente? Estas las podemos entregar rápidamente. Lo que tiene es que, a diferencia de máscaras impresas en 3D,
Estas, como tienen baja porosidad, se pueden esterilizar y ser reutilizadas durante mucho tiempo. Digamos, es una máquina que puede ser descartable, pero es fácilmente esterilizable. De hecho, las vamos a entrenar con un manual de operación para que sepan cómo armarla, cómo esterilizarla y cómo operarla de forma segura. Muy completo es el trabajo que vienen desarrollando, porque con manual de instrucciones para ver cómo armarla incluso. Exactamente, sí. ¿Y cómo es esto? A ver, ustedes necesitan dinero porque en algún momento deben de haber puesto plata ustedes. A ver, explícame un poquito. Desde nuestra parte, lo que hicimos fue hacer una inversión, cada uno lo que podía, algunos económicamente, otros en fuerza de trabajo, para hacer el molde, que fue inversión nuestra, claro. La plata para hacer eso fueron cientos de miles de pesos, fue inversión propia, y la idea es esto se va... La única manera de darle de comer es con donaciones. Desde nuestra página, que es milesdemáscaras.org, juntamos las donaciones de forma completamente transparente, mediante COAS, que es una ONG, y la idea es que todo el proceso sea ultra transparente. Esto sin fines de lucro. Nosotros, cada uno tiene su trabajo, y además hacemos esto para dar apoyo al sistema de salud, y bueno, nada, ayudar en lo que podamos. La idea así nació, hagamos lo que podamos para ayudar a la gente que lo necesita. ¿Las 100.000 máscaras es un número a llegar, que lo ven muy lejano, que lo ven muy difícil? No es un número para nada lejano. Con un ritmo de producción de 3.000 máscaras por día, digamos, podemos llegar en pocos días a dar una cobertura a nivel nacional para gente que lo necesita. La verdad que es algo completamente alcanzable siempre y cuando las donaciones alcancen, porque claramente, por más que ya hemos invertido un capital, no podemos juntar los aproximadamente 10 millones de pesos para fabricar las 100.000 máscaras. Estamos hablando de que cada máscara vale lo mismo que 2 alfajores. Cualquiera puede entrar en la página y... alfajores. 2 alfajores. La comparación es muy gráfica. 110 pesos vale. Y esto te puede permitir trabajar de forma segura con gente infectada o con gente que padezca cualquier tipo de afección. Cualquiera que quiera donar, le agradecemos de corazón porque necesitamos esto para poder proteger a nuestros médicos. ¿Tienen algún número estimado del dinero que están necesitando para llegar a esas 100.000 máscaras? Y sí, claro, o sea, hasta ahora tenemos más o menos una donación de cerca de 1 millón de pesos. Tenemos que llegar a un poco más de 10 para cumplir con el objetivo. Así que haremos máscaras siempre en tanto podamos y en tanto nos den los números. Si bien es necesario el apoyo en cuanto a dinero de terceros, en el sentido de particulares, de gente común y corriente, del vecino, de un familiar, de quien esté mirando la nota, es mucho más importante de empresas que puedan estar, a pesar de la situación económica que en estos momentos estamos viviendo, de empresas que puedan aportar un granito de arena, porque con esto también le aseguramos la vida a muchísima gente. Exactamente. Todas las empresas que puedan hacer una donación se pueden quedar tranquilos de que es todo transparente, hecho, como te decía, en una ONG, justamente para desenvolvernos y desacoplarnos de cualquier problema que pueda haber. Esto es sin fines de lucro, como te decía. Y necesitamos que toda empresa que pueda done. Después la idea es hacer un reconocimiento público de la gente que donó y agradecimiento a cada uno de ellos. Está el que dona 100 pesos, el que puede donar 1.000, el que puede donar 10.000, lo que sea. Todo ayuda, todo suma, y cada máscara es un médico feliz que hoy en día nos están pidiendo a gritos de todo el país. Desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego nos piden máscaras, sobre todo porque es una máscara cómoda. Muchos vimos esa foto que circuló hace unos días de los médicos con las marcas y hematomas que ocasionaban la protección. Esta máscara uno se la ajusta y ya queda completamente fija. Claro, a ver, fíjate, mira, se la ajusta desde este lado. ¿Ves? Esto es elástico, claramente. Tiene un pequeño soporte acá donde se va ajustando, ¿no? Y esto impide que la máscara se caiga, queda sujeta en la cabeza. Sobre todo, un diferencial que tenemos en temas de diseño, que es el equipo de diseño que tenemos, son 3 diseñadores de máximo nivel, la verdad. Un detalle importante es tener esta visera acá, implica que si alguien estornuda no puede entrar spray por arriba, que es un requerimiento que el INTI hizo mucho énfasis. De hecho, nos basamos en requerimientos del INTI de ANMAT para hacer la mejor máscara posible. Y la verdad que la calidad resultante es óptima, es máxima. ¿Cuánto tardó el INTI? ¿Cuánto tardó el ANMAT en aprobar este proyecto que ya es realidad? El ANMAT no es que lo aprobó porque no dan los tiempos, pero sí lo que hicimos fue seguir a rajatabla todas las recomendaciones de las instituciones y sobre todo tenemos muchos médicos conocidos en nuestro grupo de gente que nos iban dando el feedback. Por ejemplo, cómo aprieta la cabeza, cómo ajusta el elástico, la distancia para que el visor esté así. Este soporte de acá abajo, por ejemplo, lo que hace es un detalle, pero mantiene la forma del plástico y no hace que el plástico quede demasiado blando. Así que hay un montón de pequeños detalles que fuimos teniendo en cuenta para el diseño de la máscara para que sea lo más confortable y segura posible. Y aparte es muy fácil de armar. Es muy fácil de armar. De hecho, cada máscara va a tener un instructivo, un manual de cómo armarla y además, si te fijas, vamos a mostrar acá. Estas recién inyectadas vienen
Claro. Acá con un instructivo ya inyectado de cómo se arma. Además, cada una va a estar entregada con un pequeño manual que indica cómo armarla y además cómo higienizarla, cómo mantenerla y cómo hacerla durar el máximo tiempo posible de ser necesario. Lo más importante, aparte de este proyecto que ya es una realidad, ¿cómo donar? ¿A dónde donar la gente, las empresas que lo quieran Para donar, hacer? es muy fácil. Ustedes pueden entrar en milesdemáscaras.org y ahí hay un botón que dice quiero donar. Uno elige la cifra y automáticamente se redirecciona a la página de COAS, que es la ONG que está direccionando y canalizando las donaciones. Es muy fácil. milesdemáscaras.org. Dan, millón de gracias, la verdad, millón de gracias por permitirnos entrar, un millón de gracias por este acto solidario, sin fines de lucro. Ustedes no están ganando nada con Nada, esto. gracias a vos y gracias al equipo por venir acá un domingo a la noche. Así que esperemos que seguir donando y seguir produciendo, como ven acá, miren cómo se apilan de rápido. Es espectacular. Es impresionante, Hugo, Agus, lo que estamos viendo acá. Sí, realmente sí, ¿eh? Y... Nosotros los dejamos y nos vemos en cualquier momento. Ahí está. No, impresionante porque además no necesitan un aporte del Estado desde el gobierno, sino que es un emprendimiento particular, ¿eh? Muy impresionante, sí. Exacto. Imagínate que en muy pocos segundos mirá la cantidad de viseras que ya se hicieron. Muy bien. Javier, muchísimas gracias. Maravilloso conocer también este tipo de información en momentos tan complicados como este. Pero cambiamos de tema y nos vamos a la economía porque ya lo tenemos del otro lado a Luis Juez. Juez, muy buenas noches. Usted nos mandó un videíto antes donde anunciaba su presencia aquí en el especial coronavirus, donde decía, voy a tener barbijo, pero no voy a tener ningún tipo de pelos en la lengua, así que le voy a pedir que me cuente por qué, a qué se refiere, pero después de esta pausa, ¿le parece? Sí, cómo no, con todo. Muy bien, ya venimos. Seguimos en este especial coronavirus y lo vemos a Luis Juez del otro lado que ya se fue a agarrar su barbijo porque dijo, voy a estar con barbijo pero sin pelos en la lengua. Buenas noches, Juez. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? ¿Qué nos va a contar hoy? No, una forma de expresarnos nomás. Yo veo a la dirigencia política con un pánico de afrontar esta circunstancia y de decirle al presidente, pareciera que no podemos hablar otra cosa que no sea el coronavirus. Pareciera que nadie se anima a decirle al presidente, mire, presidente, mire, está discutiendo el tema de la deuda, también hazme un grupo de asesores, busque 10, 15 asesores expertos en negociación, en renegociación, es un tema delicado el tema de la deuda, no, usted quédese en su casa, la única actividad que el Estado te permite y te acepta, quédate en tu casa, no diga nada, deja que yo la sé toda. Tenemos que confiar que un pibe al que tengo no sé, no lo conozco, pero me hace pensar el ministro Guzmán, no le conozco que haya administrado un kiosco de choripán, que él solo va a resolver el tema de la deuda, digo, por decirte un tema. Claro. Podemos hablar que se te ocurra, pero solamente podemos hablar de coronavirus. A propósito de eso, Juez, el gobierno siempre busca un enemigo, ahora parece que el último fue Alfonso Prat Gay. ¿Le parece que siempre necesita encontrar a alguien que esté enfrente para solidificar su discurso? Es una estrategia que mucho tiene que ver con el kirchnerismo. El kirchnerismo se desarrolla a partir de potenciar un enemigo, lo pone en el ring y dice con este queremos pelear y a partir de ahí justifica la pelea. Pero son momentos delicados, son momentos difíciles, son momentos complicados. Y yo le agradezco al presidente, se lo dije a usted en este programa, en el programa de Majul, se lo dije a tus colegas de La Nación Más, las veces que hemos podido hablar, yo le agradezco al presidente todo lo que estamos haciendo los argentinos, porque el esfuerzo de todos los argentinos para combatir el coronavirus, pero por Dios, este barbijo yo te lo muestro, te juro, mirá, llega hasta la nariz, mirá que soy hijo de árabe, tengo una buena nariz, pero no me tapa los ojos. Claro. Y no debería taparnos los ojos a los argentinos para ver lo que está pasando alrededor de todos nosotros. Es cierto, nos tenemos que quedar en casa y yo disciplinadamente me quedo en mi casa hace 60 días que no salgo. Pero también tengo necesidad de observar la realidad y veo que hay un montón de situaciones que concomitantes con el coronavirus, que como dirigente político tengo que señalarla. Para el presidente le parecerá una estupidez el tema, pero este es un momento estratégico, solamente un nabo puede caer en default. Es un momento donde el mundo está temblando, las economías mundiales. Entonces, busquemos la forma de sentarnos a hablar con los acreedores, veamos la forma. Y lo digo porque he escuchado a los empresarios de mi provincia, donde los tipos dicen, si se nos cae el crédito privado, nosotros no tenemos forma de recuperar el empleo, de poner el hombro a un país que después del coronavirus, si ya está
en coma 3, me imagino lo que puede pasar si nosotros llegamos a caer en default, por decirte un tema. Claro. O sea, no podemos hablar de los precios cuando los sueltan con absoluta desidia, no podemos hablar de las compras con altísima cuota de corrupción. Cualquier cosa que hagamos desde la oposición, que no sea sentarte al lado de él y decirle, sí señor, sí tío Alberto, tenés toda la razón del mundo, dale con la Filmina 4, metele para adelante. Cualquier cosa que hagamos es mal vista, sos un destituyente, sos un mal tipo, no acompañás. Yo quiero acompañar y aplaudir todo lo que estamos haciendo en materia de prevención, pero quiero que el presidente sepa que lo barbijo a mí no me va a tapar los ojos y que tengo toda la gana del mundo de señalar desde el aporte ideas, contribuir, y que hay que escuchar, rodearse, así como se rodeó de infectólogos, virólogos interesantes, y claramente le han marcado una hoja de ruta que nos permite tener algunos números importantes en la Argentina. Sería bueno que para todos los temas que se vienen y que están concomitantes con el coronavirus, también el presidente se haga asesorar, ¿no? Juez, usted hablaba recién justamente de las prisiones, estas prisiones domiciliarias que se han dado y que han levantado la voz de toda la sociedad. Se han visto muchos cacerolazos. ¿Cómo va a terminar esta historia? En algún momento van a volver a insistir. De la misma forma que la fomentó el viceministro de Justicia, Mena, de la misma forma que la alentó, que fue a las cárceles, que fue a Devoto y le dijo, muchachos, este es un momento para justificar la incongruencia del gobierno promoviendo la libertad de Jaime, de Vido, Vudú, una sarta de delincuentes increíble. El Estado sabía perfectamente que una vez que estos tipos recuperaran la libertad, automáticamente cualquier preso en la Argentina iba a pedir iguales condiciones. De la misma forma que los agitó Mena y que creo que el miércoles, cuando fue de vuelta al penal, le puso un Valium en vena y dijeron, no pasa nada, está todo bien. No hay ningún problema, es más, vamos a colaborar, hay que arreglar el techo que rompimos. Parecía que se quemaba el penal, lo resolvieron. De la misma forma, más adelante van a insistir, porque tienen esa idea. Ellos son de los que creen que la cárcel está llena de gente inocente, perseguida injusta y arbitrariamente, y que la pueden poner en libertad sin preguntarle a la víctima si corresponde o no. A propósito de eso, porque parte del acuerdo que dimos a conocer aquí en Mira señalaba que los presos no tenían que visibilizar la protesta y que de ese modo tampoco iban a ser sancionados por los anteriores motines. Pero digo, ¿usted cree que hay un plan detrás de cierto sector del kirchnerismo? El otro día la reunión que tuvieron Alberto con Cristina no trascendió absolutamente nada. ¿Hay de nuevo un gobierno bicéfalo ahí? ¿O hay un gobierno impulsado por Cristina en las sombras bajo la conducción de Alberto Fernández? Yo en el tema de la pandemia, en el tema del coronavirus, creo que Fernández lo timonea solo. Está abrazado, como dije yo en el programa de Majul hace ya 2 domingos atrás, abrazado al coronavirus como Cordobés Fernández. Estoy seguro. Le ha dado un éxito increíble, lo ha puesto con un poder propio que no tenía cuando se sentó el 10 de diciembre, le ha dado un reconocimiento popular que todo el mundo aplaudimos, lo aplaudo yo como opositor, por eso está aferrado, no sabe cómo salir, no quiere que le toquen el juguete que le ha dado semejante espectacularidad. En lo demás, y lo voy a decir con todo respeto, sin ofender a la vicepresidenta, Cristina no es una mujer que se conduela del dolor de los argentinos, no lo hizo con la tragedia de Once, no lo hizo con Cromañón, cuando los argentinos han sufrido y le han pasado horrible, jamás escuché una expresión de la vicepresidenta, por entonces presidenta, o antes primera dama, diciendo voy a involucrarme de esta manera para tratar de calmar el dolor de los argentinos. Tampoco la voy a escuchar, seguramente no la vamos a escuchar con el tema del coronavirus. Yo creo que en este tema del enfrentamiento del tema de la pandemia, esta cuestión, está Alberto manejándose y lo está haciendo con inteligencia. En lo demás no tengo ninguna duda. Por lo demás no tengo ninguna duda que Cristina le marca la cancha, lo hace con inteligencia, está bien que lo haga, tiene capacidad, ha sido 2 veces presidenta, hoy es la vicepresidenta de los argentinos, tiene una idea muy marcada, en gran parte la dueña de los votos, hay que hacerse cargo. Claramente ella fue la arquitecta de este triunfo electoral. Alberto era una necesidad de buscar a alguien que no fuera ella para que ella atrás del biombo pudiera tomar las decisiones, pero en el tema del coronavirus creo que lo está manejando exclusivamente el presidente. Tengo la sensación, correcto, y lo digo porque lo noto presente. A Cristina no me extraña, no la escuché en Cromañón. Yo era intendente de Córdoba cuando pasó la tragedia de Cromañón y después vinieron un montón de tragedias como el ferricidio de Once. Jamás dijo esta voz que es mía, así que seguramente no la vamos a escuchar
durante todo el invierno. Juez, le agradecemos muchísimo por sí. este tiempo con nosotros. Y nos quedamos con ese título, ¿no? Cristina le marca la cancha a Alberto. Se viene Luis Majul, programón en La Cornisa. No te vayas, por supuesto. Gracias por acompañarnos en Especial Coronavirus.